la versión de el slide 5.0 o una más reciente, ¿no? De ese programa que precisamente nos permite hacer análisis estable de taludes bajo varios métodos. Y bueno, no sé cómo van con eso, ya lo encontraron, ya lo instalaron, ya no se acordaban. Cuéntenme. Sí, ingeniero, yo lo tengo instalado. ¿Ya lo tienen instalado? ¿Alguno de ustedes ya lo tiene instalado? Yo aún no, profe. Yo tampoco. ¿Nadie ha trabajado? ¿Quién ha trabajado con el slide? ¿O con algún otro programa de estabilidad de taludes? ¿Ninguno? Bueno, entonces, les voy a mandar por correo una liga en donde van a poder descargarlo y lo van a poder instalar para que podamos empezar a trabajar, ¿no? Con el tema de estabilidad de taludes. Bueno, ¿por qué hago énfasis en el problema de estabilidad de taludes? Porque básicamente todas las obras donde intervenimos como ingenieros civiles, pues como ingenieros civiles, pues tenemos que alterar, ¿no?, las condiciones de equilibrio de las zonas donde vamos a construir nuestras obras, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues mediante la aplicación de cargas o mediante la ejecución de excavaciones. Regularmente las excavaciones, bueno, pues se requieren inclusive para poder alojar las cimentaciones, y bueno, pues eso se hace, o eso va a requerir la construcción o el corte, ¿no? El corte del terreno natural. Y pues también cuando hacemos obras lineales, ya sea para alojar tuberías, cuando hacemos para construir carreteras, autopistas, pues necesitamos igualmente hacer cortes sobre el terreno natural. Y también nuevamente cuando hacemos obras lineales, en el caso de los terraplenes, para los cortes, para la construcción de carreteras y autopistas, pues requerimos hacer ese tipo de construcción y también lleva taludes, ¿no? Y bueno, la obra más emblemática, vamos a decir, desde el punto de vista de seguridad, las presas, ¿no?, de tierra y enrocamiento, pues también, ¿no?, se construyen con taludes, ¿no? Entonces, pues prácticamente todo lo que nosotros vamos a hacer con nuestras, o todo donde intervenimos, ¿no?, como ingenieros civiles, en la gran mayoría pues requiere la construcción de un talud, ¿no? Y es por eso que necesitamos nosotros como ingenieros civiles, pues, bueno, y como geotecnistas, pues, atacar de manera correcta ese problema, ¿no? Regularmente el tema de estabilidad de taludes pues afecta mucho, ¿no?, a la sociedad en general, porque si hay un problema, si los taludes no son estables, pues vamos a causar y bueno, pues en el mejor de los casos, pues que por ejemplo en una carretera pues que ya no siga operando, ¿no?, que se pare momentáneamente entre lo que llega el equipo y bueno, pues vuelve a dar paso, ¿no? Pero en el peor de los casos, pues bueno, pues el tema de estabilidad de taludes siempre lleva el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, pues somos responsables que nuestras obras en general pues tengan un adecuado factor de seguridad para garantizar que los taludes
funcionen y trabajen adecuadamente durante toda la operación de la obra, ¿no? Y por eso le doy énfasis, ¿no?, al tema de estabilidad de taludes. Obviamente el tema de estabilidad de taludes está ligado a los efectos del agua, ¿no? Porque regularmente cuando nosotros ya sea hacemos un corte o construimos un terraplén, pues aumentamos el área de exposición de los materiales térreos o de los enrocamientos, y al aumentar esa área de exposición a los efectos erosivos, a los efectos del agua, ¿no?, a los efectos ambientales, pues los estamos exponiendo aún más, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente tenemos que ser capaces como de analizar en sí el tema de la estabilidad en cuanto al factor de seguridad, sino también tener la capacidad para poder proponer los métodos de estabilización adecuados. Y bueno, pues como les comento, es un tema muy importante, ¿no? Entonces tenemos que empezar por el principio, ¿no?, de qué es un talud. A ver, ¿alguien me puede definir es un talud? Ya hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Alguien que quiera participar en cuanto a qué es un talud, cómo está constituido un talud, qué recuerdan de un talud? ¿No? ¿Nadie? Podría ser lo del reposo en el cual se encuentra un material en su estado natural. Perdón, nuevamente. Es el ángulo de reposo que se encuentra en estado natural de cualquier tipo de material. Pues bueno, el ángulo de Es un reposo plano inclinado de un material. Un plano inclinado. es un plano inclinado, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? O sea, en general es una zona inclinada, ya sea ejecutada para hacer un corte sobre el terreno natural, o es el plano inclinado que se genera con la construcción del terreno natural, ¿no? Entonces, un talud es una superficie de tierra bajo cierta pendiente o inclinación inclinada entre su base y el inicio del nivel original. Bueno, se los voy a compartir. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Tenemos un talud, es la superficie de tierra bajo cierta pendiente, ¿no?, o inclinación localizada entre su base y el inicio del nivel original del suelo, el cual se sitúa en una cárcava, causa o camino con cambios de altura significativos, ¿no? Tiene varios, está estructurada de varias formas, ¿no? O tiene una estructuración. Entonces, bueno, aquí vemos en la... ¿Sí estoy compartiendo, jóvenes? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, propiamente el talud es la superficie inclinada, ¿no?, que tiene un ángulo de conformación o un ángulo de corte. En la parte superior se le conoce como corona del talud, en la parte inferior es la base del talud, y obviamente pues ese talud va a tener una altura, ¿no? ¿De qué va a depender esa altura? Bueno, pues, de las condiciones de diseño, ¿no?, que nosotros establezcamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de garantizar? Bueno, pues que este talud sea estable, ¿no? O sea, que le demos el ángulo de inclinación suficiente para que el talud sea estable. ¿Y cómo lo evaluamos? Bueno, pues existen varios métodos para evaluar esa estabilidad de talud, y regularmente
ese factor de seguridad está constituido de la siguiente manera, ¿no? O sea, son las fuerzas, o en ese caso, fuerzas actuantes, ¿no? Más bien fuerzas resistentes entre fuerzas actuantes, ¿no? Ya sea esas fuerzas pueden transformarse en momentos, o en peso, o como yo decida hacer el análisis, dependiendo también del tipo de material que estemos analizando, ¿no? Si estamos analizando un talud en suelo, regularmente adoptamos o asumimos que ese talud va a tener una falla de tipo semicircular, y a lo largo de esa falla se generan una serie de fuerzas resistentes en sentido contrario a la gravedad, y fuerzas actuantes, ¿no? Que están en sentido de la gravedad, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es dividir esa área semicircular en unas dovelas, ¿no? En una serie de rebanadas a lo largo de toda la longitud de esa área semicircular. Y bueno, pues, ¿para qué lo dividimos? Pues para poder calcular o discretizamos esa área circular para poder determinar el peso actuante, que es el factor que nos va o es el mayor factor que genera la inestabilidad, que es el peso. Y después comparamos ese peso o generamos un punto en el cual ese peso va a actuar, y generamos un momento, ¿no? Un momento, y ese momento le vamos a llamar momento actuante, y lo vamos a comparar con la resistencia, ¿no? Y la resistencia se va a generar a lo largo de la superficie de potencializamiento, que es a lo largo de toda la superficie de falla, y a lo largo de toda esa superficie pues va a haber fuerzas resistentes. Entonces tenemos que evaluar esas fuerzas resistentes, y la relación entre esas fuerzas resistentes y el momento también que generan esas fuerzas resistentes con respecto a los momentos que generan los momentos actuantes, nos va a dar un factor de seguridad. Bueno, existen diversos métodos, ¿no?, para poder hacer ese análisis. Entonces, el primer trabajo que les voy a dejar es precisamente, pues, que ustedes lean unos artículos respecto a los diversos tipos de métodos que existen para poder evaluar la estabilidad en suelos, ¿no? Vamos a enfocarnos a estabilidad en suelos, ¿no? Porque por otro lado también existen diversos métodos para evaluar la estabilidad en rocas, y bueno, pues pues como que daríamos prioridad al tema de estabilidad de suelos, ¿no? Ya ustedes llevaron un curso de mecánica de rocas, bueno, y ahí seguramente pues les dieron las herramientas para poder hacer esa evaluación de estabilidad de taludes en rocas, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar y vamos a recordar nuevamente el tema de estabilidad de taludes en suelos. Bueno, se requiere, ¿no?, que antes de meter los datos a un programa y empezar a utilizarlo, como les comento, este no es una clase de computación, sino es una clase de geotecnia, pues necesitamos entender precisamente cómo funcionan esos métodos de análisis, que hay como 12 o 15, y bueno, pues elegir el que es el adecuado, ¿no? Porque pues podemos aplicar cualquier método, pero no todos los métodos fueron desarrollados para todo, ¿no? O sea, sino que tienen unas bases de análisis. Entonces algunos métodos surgieron muy al inicio y después se fueron
perfeccionando, ¿no?, algunos métodos de análisis y, bueno, pues ya los más actuales tienen ciertas consideraciones y, bueno, se considera que son más precisos, ¿no? Entonces, necesitamos pues entender en qué circunstancia y bajo qué condición fueron desarrollados esos métodos y después para qué son aplicables, ¿no?, en general, o cómo serían aplicables. Bueno, entonces les voy a dejar una primera lectura. De esa lectura ustedes van a hacer un resumen de los métodos y después van a hacer una tabla comparativa, ¿no? Y al final, pues en sus conclusiones necesito que ustedes me digan cuál es el método más recomendable. Por ejemplo, yo he visto ahí algunos estudios que dicen, no, pues yo hice un análisis de estabilidad de taludes y apliqué 12 métodos, ¿no? Pero pues, o sea, no es el tema aquí, sino del número, ¿no?, de la cantidad de métodos por los que hayas analizado. Finalmente el programa te los puede analizar en 5 segundos aplicando 18 métodos. Aquí el objetivo es que entendamos cómo funcionan y cuál sería el más aplicable de acuerdo al problema también que vamos a tratar de resolver. Entonces hay una relación entre el tipo de problema y el método más adecuado. Y para eso pues necesitamos pues entenderlos, ¿no?, para que podamos tener un criterio correcto de su aplicación. Bueno, entonces la primera tarea es que les voy a dejar esa lectura y esa va a ser un primer trabajo, un resumen, ¿no? Después, como les comento, les voy a mandar una liga para que ustedes descarguen y puedan instalar en sus computadoras el programa y tengamos la herramienta de análisis. Y bueno, hoy muy rápido vamos a platicar acerca de cuál es el principal precursor de inestabilidad en los taludes. Pues es el agua, ¿no? Entonces vamos a recordar algunos aspectos respecto a los problemas que puede causar el agua en los taludes, ¿no? O sea, el agua en general en los suelos, pero nos vamos a enfocar en los taludes, ¿no? Entonces voy a hacer una pequeña presentación respecto a eso y bueno, pues ya más adelante vamos a empezar a hacer algunos análisis para que ustedes, o voy a empezar a dejar algunos problemas para que ustedes se familiaricen con el programa y vamos a ir subiendo de grado de dificultad hasta que tengamos pues cierto dominio del programa y de los métodos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito con el tema del agua, ¿no? Voy a compartir. ¿Sí lo pueden ver, jóvenes? Aún no. No, a ver, voy a compartir nuevamente. Vamos a compartir, aquí está. Ok. Bueno, entonces este es un tema, ¿no? Lo vamos a ver muy rápidamente. El efecto del flujo de agua, arrastre de materiales en taludes, succión y socavación. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de cuál es la propiedad, ¿no?, que nos va a gobernar el flujo de agua en suelos, ¿no? Digamos que la propiedad que nos implica aquí, o de la cual no podemos
hacernos a un lado es la permeabilidad de los suelos, ¿no? La permeabilidad de los suelos es la propiedad que tienen de permitir que el agua y el aire puedan pasar a través de ellos sin producir cambios en la estructura interna. Es una de las propiedades más importantes, ya que mientras más permeable sea el suelo, mucho mayor será la filtración. En geotecnia queda definido por el coeficiente de permeabilidad, cuyas unidades corresponden a las unidades de velocidad. ¿Cuáles son los factores que influyen en la permeabilidad? La granulometría, la densidad, la forma y orientación de las partículas, el grado de saturación y también las características del propio fluido, ¿no? ¿Cómo bueno, tenemos dos tipos de permeabilidad, una que es la permeabilidad efectiva y otra la que es la permeabilidad intrínseca, ¿no? ¿Cómo medimos la permeabilidad? Bueno, aquí me voy a ir muy rápido, les digo. La permeabilidad efectiva está dando por la permeabilidad intrínseca por gamma W entre la viscosidad de dinámica del fluido, ¿no? Y bueno, pues nosotros determinamos hay una relación directa entre el gasto que puede fluir a través de los suelos con la permeabilidad, ¿no? Es directamente proporcional a la permeabilidad, ¿no? Y a la diferencia de niveles que hay entre los fluidos una vez que estos han circulado por una sección del suelo, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos rangos de permeabilidad dependiendo del tipo de suelo. Por ejemplo, la grava limpia tiene a la 10 a la menos 1 y en suelos impermeables como arcillas homogéneas arcillas homogéneas pueden alcanzar entre 10 a la menos 9 hasta 10 a la menos 11. En medio se encuentran las arenas limpias o arenas muy finas, limos orgánicos que pueden alcanzar de permeabilidades de 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 9. ¿Cuáles son? Existen varios métodos para determinar la permeabilidad, tanto en laboratorio como en campo. En laboratorio tenemos los permémetros de carga variable, que están diseñados para suelos friccionantes, y los permémetros de carga constante, que están diseñadas para suelos cohesivos, ¿no? Aquí, perdón, hay un error. También tenemos pruebas de campo que nos permiten determinar la permeabilidad, que son las pruebas Luyon, las pruebas Lefranc. No me voy a meter a cada una de ellas. Bueno, aquí vienen las características de las pruebas de permeabilidad, ¿no? En el caso de macizos rocosos, donde nosotros vamos a hacer la mayor parte de nuestras obras civiles, tenemos una permeabilidad primaria, que es la que se define por el agua que fluye a través de los poros de la roca intacta, y una permeabilidad secundaria, que es la que fluye a través de las discontinuidades, ¿no? Entonces aquí vemos un macizo rocoso, la parte más pequeña corresponde a la roca intacta, y el macizo rocoso tiene muchas discontinuidades, y ya es el conjunto de roca y discontinuidades. Todo el agua que fluye a través del macizo rocoso es la permeabilidad secundaria. Bueno, ¿cuál es el efecto del agua en los macizos rocosos? Bueno, pues existen varios efectos, ¿no? Que es causa erosión, ¿no? Hay algún componente de erosión, ¿no? Dependiendo de cuál es la afectación que puede existir por el efecto del agua, ¿no? Desde un componente de que no hay erosión ligera, erosión moderada, erosión severa y erosión muy severa, y va a depender de la afectación que el agua haga en los taludes, ¿no? Tenemos el efecto de erosión diferencial, cuando el agua ataca los materiales más débiles y deja sin apoyo a los materiales más fuertes, o cuando disuelve, como en el caso de las calizas, los estratos más
más susceptibles a ser disueltos y deja igualmente sin apoyo, ¿no? También puede generar estas estructuras generando una erosión diferencial, ¿no? ¿Cuáles son los efectos causados por el agua en el suelo? Bueno, pues tenemos primeramente la saturación, la capilaridad, la tubificación y la socavación, y este efecto, bueno, regularmente está asociado a puentes o a obras de drenaje. ¿Qué es el grado de saturación? Bueno, pues es la relación, ¿no?, que existe entre el peso del suelo más el peso del agua, entre el volumen del suelo y el volumen de vacíos, ¿no? Y bueno, entre más agua haya dentro del suelo, pues obviamente va a haber una mayor saturación, ¿no? Por ejemplo, en taludes hay una relación muy íntima entre el grado de saturación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos que el grado de saturación crece y el factor de seguridad decrece, ¿no? O sea, este es un efecto que se ha observado en diversos taludes, ¿no? Y que, bueno, pues, tenemos que nosotros estudiarlo también, ¿no? O sea, tener en mente, ¿no?, que el grado de saturación nos va a afectar el factor de seguridad, ¿no? Regularmente nuestros modelos, pues no los tomamos en cuenta, ¿no? Ya vamos a ver nosotros cómo vamos a poder tomar en cuenta el grado de saturación en los taludes. Aquí hay un ejemplo de un talud, ¿no?, que deslizó hace algunos años allá en Chiapas, ¿no?, y causó grandes problemas, pero bueno, aquí vemos una modelación del grado de saturación, aparece aquí, ¿no? O sea, en un estado seco. Después empieza a saturarse en la parte, empiezan las lluvias. Por ejemplo, aquí ya tiene una fecha, 5 de octubre, empiezan las lluvias, la parte superior se encuentra saturada, el núcleo está seco, con grados de saturación de 68% en estado natural, ¿no? Y bueno, en la parte baja se encuentra una zona muy saturada. Para el 15 de octubre siguieron las lluvias, ¿no? El núcleo se redujo, la parte superior se empieza a saturar, y bueno, pues eso pasa el 15 de octubre. El 25 de octubre ya todo el núcleo está prácticamente cerrado con un grado de saturación muy alto, ¿no? Y bueno, para el 4 de noviembre ya prácticamente todo el talud está saturado y se genera un deslizamiento hacia la zona del embalse de una presa, ¿no? Bueno, esto sucede en 15 días, prácticamente un mes de temporal, ¿no? Entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre, de lluvias continuas en esa zona de Chiapas, generan estos efectos de saturación y la falla, ¿no? La falla del talud, ¿no? Bueno, esto se puede modelar también, ya existen algunos programas que nos permiten modelar este comportamiento en taludes y poder también obtener el grado más bien el factor de seguridad correspondiente. Otro efecto es la capilaridad, ¿no? La capilaridad es el efecto del flujo de agua por pequeños conductos, ¿no? Entre más pequeño sea el conducto, el agua sube, ¿no?, por esos conductos, por decir de una manera coloquial, ¿no? Existe una relación entre este menisco, entre la fuerza que se está generando en este menisco y la altura que alcance, ¿no? Entonces existen dos tipos de fuerza, una fuerza que hace que suba por los tubos capilares y otra fuerza que tiene que ver con el peso en esa zona. Y bueno, ¿hasta dónde va a subir? Bueno, pues hasta que se equilibren esas fuerzas, ¿no? Entonces,
entre más pequeño es el tubo o la zona capilar, pues más va a subir, ¿no? Entonces, bueno, este también es un efecto. ¿Y qué pasa? Bueno, que cuando está seco, la fuerza capilar alcanza altas presiones, y cuando está saturado, el efecto capilar disminuye drásticamente, y obviamente pues hay una relación entre el factor de seguridad que puede existir en un talud y las fuerzas de capilaridad actuantes en ese talud, ¿no? Otro efecto es la tubificación, ¿no? Que es el efecto de la formación de tubos o zonas de flujo en diferentes partes de los taludes o en la base por el efecto de la presión del agua, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí una tubificación retrógrada que también va a afectar a la estabilidad talud, y bueno, que tenemos que entender ese fenómeno, ¿no? Tenemos una tubificación retrógrada, tenemos una fractura hidráulica, ¿no? Ya cuando por el efecto de la presión del agua, bueno, aquí se generan fallas y el agua empieza a salir por la base del terraplén, ¿no? Y también tenemos el efecto de pozos o sumideros, ¿no? Que es por la penetración del agua por la superficie, genera estas zonas de falla, y luego por acá vuelve a fluir el agua, y bueno, por acá vamos a tener esa agua fluyendo, ¿no? Pero pues es el agua que fluye desde la parte superior, genera estas cárcavas y vuelve a salir. Y bueno, el efecto de socavación, que son ya, como les comenté, esto es el efecto en puentes y en obras de drenaje, bueno, que no tiene nada que ver con el tema de estabilidad de taludes, pero que bueno, también es un efecto que genera grandes problemas a todo el sistema de puentes del país, ¿no? Si no se diseñan contra este tipo de fenómenos. Bueno, a esto nos vamos a enfrentar, ¿no? Aquí lo voy a quitar. A esto nos vamos a enfrentar cuando estemos analizando los taludes, ¿no? Entonces, punto número 1, vamos a aprender o a recordar cuáles son los métodos de análisis para estabilidad de taludes. El segundo paso será hacer algunos análisis sencillos para que ustedes se familiaricen con el programa, y vamos a ir subiendo en el grado de dificultad para que pues ustedes puedan tener algunos criterios respecto a esta problemática, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? De momento no, ingeniero. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí esta presentación. Les voy a dejar ya tarea. Esa tarea la tienen que entregar ustedes el día miércoles. Y bueno, pues tienen que ir avanzando con sus presentaciones, ¿no? Para que pues me las hagan llegar, y también las vamos a ir evaluando. Les voy a dar mis comentarios, ¿ok? Sí, ingeniero. Ingeniero, está bien. Sí, profe. Entonces en este momento, ahorita después de colgar, subo la primera tarea de el tema de estabilidad de taludes, ¿correcto? Bueno. El Vamos a resumen dejarla. es a la computadora, ¿verdad, Inge? Sí. Aquí lo importante es que ustedes pues lo hagan, ¿no? Realmente lo entiendan. Digo, hay algunas cosas que probablemente no las hayan visto, pero bueno, hagan su mayor esfuerzo para entenderlas, y sobre todo ver las claves, ¿no? De cada método. Y bueno, también me interesa, bueno, si pueden investigar sobre qué base, ¿no? O sea, cuál fue el origen
ese método, pues, sobre qué problemática se diseñó, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo Jambu que Bishop, que el cuerpo de ingenieros, que Spencer, que son condiciones totalmente distintas. Y bueno, pues la idea es que ustedes al final tengan el criterio para poder decidir cuál de todos los métodos es más aplicable, ¿no? Bueno, pues vamos a... dígame. Es que tenemos una duda respecto a nuestra exposición. Somos el equipo 4. Ajá. Pues sí, claro. Si los demás se desconectan, nosotros nos quedamos con el equipo 4 para poder platicar acerca de sus dudas. Vale. Profesor, disculpe. Sí, adelante. Ajá. Igual soy del equipo 3, tengo una duda así rapidita. Es Sí, claro. que para mandarle la presentación y la pueda revisar y le dé el visto bueno, es que pesa mucho, ¿se la mandamos por correo? Sí, al correo de william.garcia.torres @gmail. Ok, al que No puede, desde, para que no haya fallas al momento de capturar el correo, ¿no puede compartirlo mejor por el grupo de WhatsApp? ¿el correo? Sí, su correo. Ah, es que fue en el que les llegó la invitación, ¿no? La primera invitación, bueno, ahorita se los pongo aquí, pero a ver, déjenme checarlos. A ver, aquí es taller de geotecnia, ¿no? Taller de geotecnia. Y aquí les voy a poner el correo. William. Bueno, todo es con minúsculas, nada más que aquí el corrector, pues, pero todo es con minúsculas. García.torres, no es Torres, sino Torres, @gmail.com. Ahí, mándelo, yo lo reviso y ya le doy el visto bueno, ¿sale? Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias, profesor. Ok, ya está ahí ¿cómo se llama? En el grupo. Okay. Y ¿qué más? El equipo 4, ¿no? Finalmente tenía algunas dudas del tema que van a tocar. Bueno, pues el resto les doy las buenas noches, ¿no? Les agradezco y pues nos vemos el día viernes, por favor, con la presentación del equipo número 3. Disculpe, Inge. Sí. Hasta luego, buenas noches. ¿El resumen que pidió para el próximo miércoles será hecho a computadora? Sí, eso va a ser hecho a computadora. Aquí el único detalle es que ¿cómo se llama? Lo que les voy a mandar está en inglés y bueno, ahorita les doy las instrucciones ahí, ¿no? ¿De qué capítulo necesito que ustedes hagan Es un manual que está en inglés y creo que es el capítulo 4 que hay que sacar el resumen, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Bueno. Disculpe, Inge. Ajá. Solamente es que bueno, tengo un poco entrecortado mi internet, entonces no escuché bien. Nada más tenemos que hacer un resumen de un capítulo. Yo les voy a mandar es un manual y ya ustedes de ahí van a sacar el resumen es el capítulo número 4, ¿ok? Si no mal recuerdo, pero yo les doy ahí las indicaciones. Ok, Inge, gracias. Ingeniero, ¿me puede tomar asistencia? Lo que pasa es que tenía problemas con mi internet. Soy Rodríguez Camacho. ¿Cuál? Rodríguez Camacho, Jonathan. Rodríguez Camacho, Jonathan, ok, ya está aquí. Okay. Muchas gracias. Bien. Okay. Entonces, a ver, ahora sí, las dudas del equipo 4.
Lo que pasa que nada más que nada era para ver si podemos abarcar algún otro tema que encontramos que tiene que ver con el nuestro, que es el de... Nuestro tema en sí es el de mejoramiento granulométrico, pero allí hay un tema, bueno, en las bibliografías que hemos consultado hay un tema antes de ese que es el de sustitución. Entonces, no sé si debíamos abarcar ese igual, porque pues